Bueno, buenas noches. Antes que nada, bueno, quería agradecerles la invitación. Más que nada, bueno, en función de que me parecen valiosos estos espacios, digamos, de intercambio y de tener la posibilidad, ¿no es cierto?, también de poder escucharnos, intercambiar distintas experiencias. Fundamentalmente experiencias de lectura que no son ajenas a la clínica, digamos, ¿no? Yo llamo experiencia ya que en el psicoanálisis, cuando hablamos tanto de lectura como de escritura, siempre se nos hacen o se nos producen grandes interrogantes en relación a la transmisión, fundamentalmente. Pero bueno, yo considero que hay una práctica de lectura y que para que dicha práctica, digamos, sea posible es necesario que los conceptos o el cuerpo conceptual en determinado momento vacile, podríamos decir. Y fundamentalmente la lectura es una práctica paradójica, ¿no? Atraviesa, descompone, digamos, las doxas instituidas. Chartier dice en el orden de los libros que un texto, digamos, la lectura es una práctica en tanto que no hay texto sin el soporte, digamos, que implica el leer. Cuando a mí me invitó Federico, que me llamó en relación a si quería participar, y bueno, me contó brevemente la idea del coloquio, en mí aparecieron la idea de plantear algunas cuestiones a partir de precisar el inconsciente en relación a la práctica con niños, o algunas cuestiones, digamos, relativas a la práctica con niños. A partir de esa práctica de lectura que yo les digo, es una lectura sobre todo sobre textos, digamos, que hice en distintos momentos, ¿no? Y donde hoy por hoy todavía me encuentro dándole vueltas a determinadas cuestiones. Y quería, bueno, compartir con ustedes algunas de esas vueltas. Durante muchos años la legitimidad de la práctica, digamos, con niños estuvo, y de alguna manera sigue estando un poco más reconocida, pero sí cuestionada en su legitimidad, digamos, ¿no? Por otro lado, su origen fue una controversia, digamos, y tiene esas marcas, ¿verdad? Fundamentalmente tenía que ver con la posibilidad o no, digamos, de aplicación del método analítico. Esa era la discusión principal. A partir, digamos, de un texto, digamos, de Klein que contesta a las objeciones que Anna Freud hace respecto del análisis de niños, ¿no es cierto? Ella trata justamente las objeciones de Anna Freud respecto del análisis de niños son varias, digamos, no voy a tomar todas, sería imposible, quiero tomar algunas cuestiones. Así como la contestación, que merecería realmente un trabajo aparte, digamos, ¿no? La contestación de Klein en el simposio del 27, donde ella, a partir, digamos, fundamentalmente se apoya en el método analítico, digamos, freudiano, y donde ella plantea que el niño, al igual del adulto, es un sujeto posible de análisis, ¿no? Durante muchos años, entonces, esa legitimidad estuvo seriamente cuestionada. Creo que muchos de esos puntos aún siguen vigentes. O sea, hay preguntas en relación al trabajo, en relación al síntoma, en relación incluso a cuestiones relativas a la transferencia. Creo que todavía nos siguen poniendo con cierta exigencia de argumentación cuando trabajamos con un niño, ¿no?
En estas controversias, Winnicott ahí abrió, digamos, una cuña, podríamos decir, entre ambas posiciones, ¿no es cierto?, que fue interesante. Digamos, yo hoy particularmente no voy a tomar a Winnicott, pero sí lo que él reclamaba es que justamente esa práctica permitiera repensar determinados, digamos, cuerpos conceptuales y no adherirse a lo ya, digamos, teorizado, ¿no? Él a veces hacía críticas. Él, después de las reuniones, ustedes saben que la Sociedad Británica de Psicoanálisis, a partir de la convivencia de estas dos mujeres, ¿no es cierto?, de estas dos posiciones, ahí se produce un cisma que produce, digamos, la convivencia entre Anna Freud y sus seguidores, Melanie Klein y sus seguidores, ¿no? Y se producían en las reuniones discusiones bastante importantes, que no eran conceptuales, y a eso es lo que discute, digamos, Winnicott. Winnicott, cada vez que volvía de las reuniones, escribía una carta. Hay muchas cartas dirigidas a Klein y Anna Freud, incluso a veces de manera conjunta ambas, y es muy irónico. O sea, uno siempre tiene la imagen de un Winnicott, un viejito dulzón, digamos, pero era muy ácido, muy irónico, muy agudo realmente. En un momento lo que él le dice es que tienen que poder abandonar el kleinismo y podríamos decir el anafreudismo, porque si no va a morir realmente la teoría. Es necesario que en realidad ellas depongan para poder crear, digamos, algo sobre lo que ellos transmitieron, ¿no? De una manera muy irónica él dice que, porque si no todos siguen hablando de la misma manera, cosa que él hacía mucho hincapié respecto de esto, ¿no? De repetir conceptualmente, sin detenerse. Él por un lado decía, sin que eso tenga un lenguaje propio, ¿no?, cosa que él estimaba de una manera muy particular, ¿no?, el estilo propio, digamos, de cada analista, obviamente con la rigurosidad conceptual que eso merece. Entonces dice, claro, y entonces uno va a llegar un momento, dice, donde se va a convertir en letra muerta, ¿no? Y es solamente algo a repetir. Él dice, bueno, cuando uno escuche, dice, este es hijo y nieto de Melanie Klein. Y cuando escucha el otro, dice, este fue a la misma escuela que Anna Freud, ¿no? Entonces, lo que él plantea respecto a el problema, donde él decía que ya no se estaban discutiendo cuestiones verdaderamente conceptuales que podían, de alguna manera, lo que él decía era producir, ¿no?, en lo nuevo, sino que eran simples reproducciones, digamos, ¿no? Bueno, algunos puntos que toman esta controversia, fundamentalmente yo creo que tiene que ver con problemáticas técnicas, o sea, más que nada con la cuestión en relación al método analítico, digamos, ¿no? Anna Freud hablaba de un amaestramiento. Hay algunas traducciones que dicen amaestramiento, otros hablan de un entrenamiento, ¿no?, para el análisis, y se trataba de suscitar en el niño una demanda. Provocar, ella decía, no es poca cosa lo que plantea Anna Freud acá, ¿no?, producir en el niño una demanda de análisis. Dice, provocar en ese entrenamiento un sufrimiento psíquico para su entrada en análisis. El analista debe volverse indispensable para el sujeto. Ella plantea que el analista tiene que ser un sucedáneo de las figuras parentales, trabajar en alianza con las figuras parentales, logrando una total dependencia. De alguna manera ella contraría las leyes del análisis. Ella dice que habría que hacer un trabajo al revés, más que levantar la represión, hacer un reforzamiento defensivo, dado que el psiquismo infantil es un psiquismo aún muy endeble, pero más que nada porque ella tenía la concepción del perverso polimorfo, digamos, ¿no? El analista no debe ser neutral, debe ejercer una tarea de control. Ella dice, un analista debe serlo todo, menos una sombra. El fin del análisis es subsumir el principio del placer al principio de realidad.
Klein plantea que la debilidad del yo infantil puede, justamente por esa condición, establecer una articulación directa con el inconsciente del niño. Ella dice que eso facilita el acceso, digamos, al inconsciente. En el ámbito de la sesión, lo que hay que liberar en el niño son las actividades fantasmáticas, gracias al juego. El analista debe ser neutral. Ella centra su trabajo en torno al complejo de Edipo y ella dice, sus objetos están en juego. Dice, son los padres fantasmáticos. Dice, incluso estos padres nada deben a los padres reales muchas veces. De ahí que la consecuencia en la clínica de esto era que ella prácticamente no trabajaba con los padres, ¿no? Tenía una primera o una segunda entrevista y no trabajaba con los padres. Klein demuestra que con los recursos que Anna Freud pone en su práctica para adaptar el psicoanálisis, digamos, a los niños, introduce un obstáculo insuperable al establecimiento de una verdadera relación analítica. Sostiene que solo medios analíticos permiten instalar una situación analítica. Esto es lo que dice Klein. Dicha situación analítica incluía el trabajo en torno al juego, y donde ella dice que al igual que el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente. ¿Podemos pensarlos como equivalentes? Hace muchos años, esto aparte, digamos, no es aparte, forma parte de, hace muchos años, rápidamente esa era el cuestionamiento en relación a la teoría de Klein, pero que apuntaba fundamentalmente a el juego y la labor interpretativa en el juego, donde ella decía que la intervención del analista y la interpretación del juego debía ser profusa para poder permitir que el chico siga jugando, de la misma manera que permitir que la intervención de un analista permitía que el adulto siga hablando, digamos, ¿no? Pero tenía que ver fundamentalmente con la teoría del simbolismo, que después voy a tomar un poquito, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, nada respeta respecto a lo que son las condiciones del sueño, y rápidamente, hoy lo pienso así, en ese momento creo que era hace 40 años atrás, permitía como que rápidamente hiciéramos, digamos, esta diferenciación entre sueño y juego, más que nada haciendo el hincapié por la labor interpretativa en relación al juego, que nada tenía que ver con una labor interpretativa en relación al sueño, ¿no? O por lo menos considerábamos que no eran los mismos mecanismos. En relación a los sueños infantiles, Freud nos dice, en la interpretación de los sueños, en el texto de la interpretación de los sueños, el sueño es una realización de deseos. Los sueños de los niños pequeños son con frecuencia simples, yo marco lo de simples, realizaciones de deseos, y al contrario de las personas adultas, muy poco interesantes. No presentan enigma ninguno que resolver, pero poseen un valor inestimable para la demostración de que en última esencia significa el sueño una realización de deseos. O sea, los sueños infantiles le sirven a Freud para demostrar que el sueño es una realización de deseos. Y ahí plantea una serie de sueños, los voy a brevemente. El famoso sueño de Ana, las cerezas y demás. Su hija Ana tiene una indigestión con cerezas, le prohíben, digamos, comerlas, y a la noche se nombra, digamos, y nombra a las cerezas, ¿no? Una segunda, que en una excursión de verano, los chicos estaban todos de paseo en la montaña, desde donde veían, y les habían regalado unos largavistas, desde donde venían un monte que se llamaba Dachstein, y en la punta del monte una cabañita que se llamaba Simony, digamos, ¿no? Bueno, en una tarde proponen hacer un paseo. Tenían la expectativa de poder subir, digamos, hasta por el monte, digamos, hasta esa cabaña, pero ocurre que, bueno, se desata una tormenta, se hace tarde, tienen que volverse y, bueno, las expectativas. Esa noche uno de sus hijos sueña y le cuenta, digamos, que, bueno, que era muy linda la cabaña Simony, que había podido trepar al monte y demás, ¿no? Otra
realización de deseos, digamos. Y después, un tercer sueño, donde uno de los chicos que compartían habitualmente las vacaciones y las salidas con los hijos de Freud, bueno, había sido como muy incorporado a la vida familiar, entonces una de las hijas sueña que este chico era el hermano, le cuenta a Freud el sueño, que este chico era hermano de ellos, que bueno, salían a hacer, me parece, una excursión, algo así, y que aparecía, y que dormía en el cuarto con ellos, y que aparecía la mamá de ellos y tiraba unos caramelos debajo de la cama, ¿no? Entonces ahí Freud puntualmente relata todo lo acontecido el día anterior en esa insatisfacción. Y hay otro sueño más o menos parecido, donde salen a pasear en un barco, tienen que volver, una de las chicas, me parece, quiere seguir la navegación y a la noche sueña que están navegando, digamos, en el lago, ¿no? Entonces él, puntualmente, o sea, él es muy detallista en la descripción de los sueños y en el hecho acontecido, digamos, durante el día, para demostrar justamente que el sueño es una realización directa, dice él, y no velada de un deseo insatisfecho o de alguna manera una situación, ¿no es cierto?, ocurrida el día anterior o los días anteriores, ¿no? En las lecciones introductorias, él ahí deja, ¿no?, en las lecciones introductorias al psicoanálisis, o sea, él deja con ni más ni menos esta aseveración, de decir, los sueños infantiles me han servido para demostrar que el sueño es una realización de deseos, ¿no? En las lecciones introductorias al psicoanálisis, o sea, en 1915, él vuelve a retomar, ¿no?, los sueños infantiles y vuelve a retomar todos estos ejemplos, ¿no? Plantea en este punto, él plantea la temática de la deformación onírica. Él dice, no hay deformación. En los sueños infantiles no hay deformación onírica. Él dice que él propone eludir toda interpretación en relación a los sueños de un niño y dice, los sueños infantiles son breves, claros, coherentes, fácilmente inteligibles e inequívocos, y sin embargo son sueños. Justifica por qué no interpretar dichos sueños. Él dice, no hay necesidad de análisis para comprenderlos ni de técnica interpretativa, sino añadir al relato de su sueño datos históricos de algún suceso acaecido el día anterior que explica el mismo. Él explicaba los sueños, ¿no? Una de las objeciones que hace Ana Freud en relación al análisis de los sueños es esta, que hace su padre acá, a esta especie de satisfacción novelada, digamos, de un deseo, y que por otro lado es lo más fácil explicarle a un niño cuál es el mecanismo de los sueños, y utiliza esa palabra, ¿no? Y que por otro lado el niño lo puede tomar como un juego, dice ella. Lo mismo que el juego, estos juegos que hacen los chicos de las homofonías y que para ella no tenían ningún tipo de valor, digamos, ¿no? En segundo lugar, ella dice, estos sueños infantiles no se hallan desprovistos de sentido y son actos psíquicos inteligibles y completos. En tercer lugar, estos sueños que no han sufrido deformación no precisan labor interpretativa alguna y en ellos coinciden el contenido manifiesto y el contenido latente. Pero reflexionando más profundamente, esto lo dice Freud, ¿no?, sobre esta cuestión, nos veremos obligados a conceder incluso a estos sueños una pequeña deformación, cierta diferencia entre contenidos. 4. El sueño infantil es una reacción, esto lo dice en relación al juego también, a un suceso del día anterior que deja tras sí un deseo insatisfecho y trae consigo la realización directa y no velada de dicho deseo.
La función del sueño es alejar la excitación perturbadora, con el fin del reposo debe continuar, al igual que el adulto. Acá lo pone, lo equipara al del adulto. Él dice ignorar por qué medio se produce esto, ¿no? Él dice, de todas formas, la labor interpretativa en un adulto permitiría el reemplazo del contenido, digamos, latente en el relato del sueño por el contenido manifiesto. Él dice, como no es posible, por la diferencia de contenidos en relación al niño, aún no podemos contar, digamos, con una labor realmente valiosa, digamos, para el análisis. No obstante, en el sueño de la madre que arroja los caramelos, porque él cuenta que, bueno, que los chicos habían pedido caramelos y que no habían tenido tiempo de comprar o le habían negado comprar, y él, bueno, sueña que la madre tira esos caramelos, y él ahí se detiene y considera que hay algo enigmático, ¿no? Y a su vez, él dice, sí, pero esto merecería una interrogación, y una interrogación de carácter analítico. Y dice, bueno, hasta acá Freud no avanzaba con sus hijos mucho respecto, él observaba más que nada, ¿no? Podemos pensar entonces que el sueño de un niño no responde al inconsciente, cuyo saber no sabido permite el desciframiento. Soñar con Simoní, digamos con la granja, o con Dachstein y subir a ella, es poder encontrar el marco de la escena simple en la que el sujeto despunta apoyado en lo que oficia de límite para el sentido que le da el otro. Los sueños de los que nos habla Freud admiten cierto trazo, ya que con los sueños los niños responden a lo que no hay: cerezas, caminata, caramelos. Si tomamos este sesgo es porque es preciso acentuar que la frase simple del sueño de un niño revela en su desembocadura la castración del otro. ¿Será equivalente a lo que sucede en el juego? Volviendo a Freud, en 1905, en El poeta y la fantasía, desbarata la hipótesis de una actividad instintiva en relación al juego, incluso natural. Anna Freud, incluso, ella le dice que a Klein le cuestiona, digamos, que los niños siempre juegan en general a las mismas cosas y que el juego es lo natural, digamos, ¿no? Y que un niño puede jugar en la sesión lo mismo que juega afuera. Y Klein, muy precisa, le dice, sí, pero si lo juega en el consultorio lo está haciendo bajo transferencia y es analizable, digamos, ¿no? Bien, entonces, desbarata la hipótesis de una actividad instintiva del juego situando su función y su estatuto en relación con la fantasía. Nos dice que las primeras huellas de la actividad poética se encuentran en el niño que juega y se crea un mundo propio o reordena las situaciones de su vida real en un mundo nuevo, grato para él. Señala que, por un lado, el juego no se opone a lo serio, sino a la realidad, y en segundo lugar, mientras el juego se muestra, la fantasía se reserva y se oculta. El juego procura placer. Él insiste mucho en este artículo con justamente lo placentero del jugar, a tal punto que él dice que la actividad poética de alguna manera tiene sus raíces en el juego infantil, porque dice que el ser humano a una actividad que le procura placer no la renuncia tan fácilmente, ¿no? O sea que la actividad poética vendría justamente a ese lugar. Pero además lo rige el deseo de ser grande. Esto es lo que dice en este... Si seguimos el texto de Freud, el juego se daría en la tensión de los dos principios del suceder psíquico. El juego concurre, por un lado, a la modificación de la realidad e implica la articulación necesaria de los dos principios, ¿no? Klein considera el juego, les dije hoy, como la vía regia del acceso al inconsciente.
El jugar constituye un proceso de descarga de fantasías inconscientes que ya están. Y esto me parece importante marcarlo, ¿no? En el psicoanálisis de niños, que es su obra, está primero el Simposium, que le contesta todas estas cosas, y en el 34, o sea, 7 años después, ella escribe el psicoanálisis de niños, que retoma en gran parte y profundiza mucho más lo planteado en el Simposio, digamos, ¿no? Fueron las diferencias entre la mente infantil, esto dice Klein, ¿no?, y la del adulto las que me revelaron el modo de llegar a las asociaciones del niño y comprender su inconsciente. El niño expresa sus fantasías, sus deseos y experiencias de un modo simbólico por medio de juguetes y juegos. Utiliza el mismo lenguaje que nos es familiar en los sueños y solo comprenderemos este lenguaje si nos acercamos a él como Freud nos ha enseñado. Varias preguntas me surgen de esto. ¿Es del inconsciente freudiano del que estamos hablando? ¿Es que hay que hacer jugar al niño como único medio? ¿El inconsciente es un contenido al cual debemos acceder? ¿Podemos pensar al juego más allá de su valor de instrumento para la dirección de una cura? En el juego del Fordá, inevitable los analistas hablar de juegos si no hablamos del Fordá, hay un texto de Ricardo Rodulfo, son las tesis de su doctorado, que es El niño insignificante, las 7 tesis sobre el jugar, donde él dice que sí, que es como una especie, digamos, de centro ahí alrededor del cual se ordena toda la temática del estatuto, digamos, teórico del juego en psicoanálisis. Y él dice que hay juegos que en realidad son anticipatorios del Fordá, ¿no? Y es interesante lo que él plantea. Me parece que sobre todo esas tesis son muy buenas para poder pensar la práctica en patologías muy severas en la infancia, digamos, ¿no? Y no solo en la infancia. Bueno, no me voy a ir por ahí. En el juego del Fordá, de algún modo, podemos pensar en el valor estructurante que el mismo tiene y a la vez como efecto de estructura. Una primera caracterización de dicho juego, habría una diferencia entre el plano, digamos, de las representaciones, ¿no es cierto?, y por otro lado, la dimensión, ¿no es cierto?, que las excede, lo que está más allá de las representaciones, lo real, digamos, ¿no? En las sucesivas escenas de este juego, en primer lugar es arrojar afuera, ¿no? Freud observa tirar, incluso comparte una carta con Hugh Helmut, digamos, con la otra analista de niños, y le dice que ella también tiene un sobrino que tiene esa manía de tirar cosas por la ventana y demás, ¿no? Es lo primero que observa. Después dice: el juego gravita en torno a la repetición de la pérdida de objeto, era ante la partida de la madre, ¿no? La actividad lúdica se desarrolla más, pero de todas formas que él observa que se juega más por el Ford que el Fordá, ¿no? Eso ustedes lo recuerdan, y es claro que el placer de la recuperación no es la causa del juego, ¿no? 2, él escribe a pie de página una nota donde él comenta que ante la ausencia, de varias horas de la mamá, también descubre que su nieto tiene un juego frente al espejo donde se mira y se hace desaparecer. Él dice así, aparte, se hace desaparecer. Y que al volver la madre, ¿no es cierto?, el bebé le dice bebé digamos, ¿no?, en relación a Ford. O sea, el chico juega a hacerse desaparecer. El chico saluda a la madre con esta, digamos, jaculatoria elemental que decía Lacan. El quedar afuera es una situación que Freud describe respecto de la vida de este chico por varias cuestiones. Una, la presencia del padre que estaba en la guerra, pero cuando viene a visitarla a la madre, este chico se siente excluido, digamos, o se siente afuera de esa escena. Y lo mismo que la llegada de un hermano, digamos, ¿no? Jugar a quedar afuera.
La insistencia, mejor dicho, del juego, yo pensaba en esto que les decía antes, ¿no? Quizás es el lapsus respecto de la inexistencia del juego. ¿Cuál sería la condición para que esto sea posible, digamos, ¿no? La condición estructural, digamos, además. La insistencia del juego es la repetición de la expulsión de un objeto. Freud señala la constitución del campo o espacio de exterioridad. Él ya en la negación había trabajado, digamos, el movimiento de la Bellahun y de la Astusun, digamos, donde él repite, digamos, la formación de los dos espacios psíquicos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el chico repite la expulsión, lo más displacentero. La acción destruye al objeto que hizo aparecer y desaparecer en la provocación anticipada de su ausencia-presencia. Lacan dirá que los Fordá son el punto de inseminación de un orden simbólico que preexiste al sujeto infantil, a partir del cual se estructura. ¿Qué nos plantea el juego del Fordá a una cuestión esencial en relación para el psicoanálisis, ¿no? Primero, que la ausencia tiene función de causa. Dos, en el juego se repite la pérdida del objeto y el objeto es parte del propio cuerpo. Este es el objeto perdido, Lacan dice profundamente perdido, digamos, ¿no? Y por otro lado, como resultado de esa operatoria a nivel del ser, digamos, en relación al niño, esta diferencia, digamos, como producto, ¿no es cierto?, del ser percibido, que el ser se juega, pasa del ser percibido como condición del ser al ser pensado. El niño transmuta lo percibido en figura en el juego. ¿Qué sé yo? Esta silla puede ser la locomotora, bueno, si nos remitimos incluso al juego de Juanito, hay miles de ejemplos, digamos, de esa exigencia. Ustedes se acuerdan que Freud hablaba de la exigencia en el sueño, digamos. En algunos en Ballestero habla de representación, en Echeverría habla de figuración, de la exigencia de figurabilidad en el sueño, ¿no? El niño transmuta lo percibido en figura como forma que enmascara lo real. Cuando un niño juega, da cuerpo a lo real. El juego se enlaza a la represión primaria, es la condición, ¿no? En tanto que la figuración, de alguna manera, eyecta, digamos, lo real. Mediante la figuración pone de alguna manera en lenguaje algo de su verdad. El juego, por la figuración, vuelve a establecer la pacificación de la pulsión. Cuando, por ejemplo, bueno, en distintos, primero porque puede recorrer un circuito de sustituciones, donde el como si, digamos, permite un recorrido en relación a la pulsión, digamos, y a los efectos de una sustitución, pero además permite, y que eso está muy presente en la personificación que el chico hace. En el Seminario de la Angustia, Lacan toma muchos ejemplos de los juegos descritos por Piaget, ¿no? Uno de ellos donde la chica dice, yo soy el pato muerto, no me hables, digamos, donde en realidad se hace persona, o sea, el yo encuentra una máscara realmente, ¿no? Y esto está muy presente en el juego de los chicos, donde necesariamente siempre se juega algo de una caída en el ser. La propuesta de juego de los chicos es dale que yo era, es un ser en pasado que el chico propone como juego, digamos. Hay algo, ¿no es cierto?, de un ser que se suspende, digamos, tomar las máscaras, digamos, ¿no? El juego del Fordá y la personificación, y esto es importante aclararlo, Klein habla de la personificación en el juego de los niños, pero ella le llama personificación aquello que a partir del soporte material que da el juguete, digamos, el chico en el juego, digamos, crea todas las instancias y las problemáticas de conflicto
a nivel de las instancias psíquicas. El autito puede ser el ello, ¿no? Esta era la concepción de personificación, digamos, que Klein daba, digamos, ¿no? En relación, y la importancia, decía ella, de la personificación y de la formación de símbolos. Ella, la concepción de símbolo la toma de Jones, donde hay una correspondencia, digamos, entre símbolo y simbolizado, por eso, bueno, se llegaron a cuestiones caricaturescas. Klein, si uno la lee seriamente, no era tan así, pero esto de por qué la taza es el pecho, porque qué sé yo, todos elementos así alargados podían ser el pene, no es tan así, porque incluso Ana Freud le dice, pero entonces eso no, ¿cómo puede haber una correspondencia general para los símbolos? No, ella le dice, en realidad solo interpreto y le doy el valor de símbolo posible de ser interpretado a partir de la repetición y a partir del uso privilegiado de determinados símbolos, ¿no? El juego del Fordá es una especie de instantánea en la que un niño, con el ejercicio que implica hacer desaparecer al objeto, funda al juego como operatoria y como paradigma de la repetición en su enlace con la alienación. El concepto de repetición y su articulación con el concepto de inconsciente, que aquí es fundamental, digamos, y las consecuencias que de ello se extrae, merece ser señalado, ya que en esta ocasión la repetición nos interesa en su articulación al sueño de los niños y al juego. El niño juega y sueña. Cuando juega enfrenta los signos del otro, los amasa, los dibuja, los pone en movimiento, los debilita de alguna manera, pero cuando sueña arma una escena, un contorno de la misma y en consecuencia su plataforma de sujeto en su despegue escritural. Yo con esto, digamos un poco lo que me proponía, tenía que ver justamente con poder pensar justamente esta dimensión del inconsciente a partir de una pregunta. Si nosotros, cuando de alguna manera es lo que Klein hace, podemos pensar que el juego, ¿no es cierto?, y el sueño en los niños es una formación del inconsciente. No, me parece que no lo es, digamos, por esto que digo. Si en realidad la repetición va en la dirección de retorno de lo reprimido, yo considero que va, digamos, apunta, traza, indica, digamos, esto que yo antes les decía respecto digamos, podríamos pensarlo como una elaboración secundaria, digamos, ¿no es cierto?, incluso al juego mismo, en relación a la represión primaria, ¿no? Tampoco lo podemos pensar como un retorno de lo reprimido, y en eso, de alguna manera, Freud daba cuenta, digamos, de eso. Pero me parece que, como algo muy propio de la práctica con niños, nosotros asistimos en esa práctica justamente a estas operatorias instituyentes, ¿no? La pregunta es, ¿qué de nuestra intervención respecto de eso? ¿De qué manera nosotros intervenimos, digamos? ¿Qué podemos considerar que puede tener algo valor interpretativo, digamos, cuando estamos diciendo que quizás muchas veces de lo que se trata es de poner en juego, ser testigos, digamos, ¿no es cierto?, de esas operatorias instituyentes del sujeto, ¿no? Bueno, yo dejaría acá